magnífico el tiempo de Lanzarote. Hoy amanecía realmente un Lanzarote idílico. Arrecife se veía hasta bonita, que eso es complicado. Don Miguel Ángel León, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas, caballero. Vamos a tener verano hasta principios de noviembre. Está Sí, ya más que sentenciado. Más que sentenciado, y de todas maneras no sería una novedad porque ya el año pasado duró el verano casi hasta el entrado diciembre. Después cambió radicalmente y empezó el frío durante muchos meses. Don Sergio, Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. El año pasado incluso, sabes que normalmente el dicho que si no llueve en San Andrés no va a llover durante todo el año, ahí no se cumplió porque luego empezaron realmente las lluvias en enero y a mediados desde medio de diciembre. Por suerte los dichos son dichos y casi nunca se cumple, por suerte digo. Gloria Artilo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, bastante bien. ¿Te gusta el tiempo? Sí, a mí me gusta el tiempo. De todas maneras, yo llevo 27 años aquí y ha habido pocos años en los que octubre no haya hecho buen tiempo. Sí, la verdad es que octubre siempre ha sido un buen año. Lo que sí es verdad es que ahora lo que hay ha aumentado un par de grados la temperatura. Es decir, es verdad que siempre octubre, por aquello de que los cielos están más limpios, por el hecho de que el alisio no sopla tan fuerte, pues hace que Lanzarote tenga uno de los mejores meses del año. Pero ahora lo que a esa falta de viento, ahora lo que ha cambiado es que ha aumentado en 1 o 2 grados la temperatura media durante el mes de octubre. Al menos así ocurrió en el último año y en el pasado también. Bueno, muchas noticias hoy y una mala noticia, nada más llegar, hoy lo comentábamos en el previo de Café de Periodistas, nada más entrar aquí a los estudios donde estamos haciendo la tertulia de Café de Periodistas, nos enterábamos que fallecía Enrique González Cruz. Fue presidente de la Sociedad Democracia durante 14 años, un presidente que en su etapa prolífica, sobre todo porque se tuvo lugar la conmemoración de los 150 años de la creación o de la inauguración de la Sociedad Democracia, que también en tiempos de Franco se llamó Círculo Mercantil, que posteriormente se recuperó nada más llegar curiosamente la democracia. Estamos viendo precisamente la foto de Enrique Gómez. Hemos hablado con el presidente de Enrique González, hemos hablado hoy con Orlando Suárez, que es el actual presidente. Nos ha dado quería que transmitiéramos el sentido pésame a todos los familiares de Enrique, y además también calificó de muy prolífica la etapa de 14 años durante el periodo que ejerció como máximo responsable de la Sociedad Democracia. Hay que decir que en ese aniversario, 150 aniversario, que también él siguió un poco los pasos también de Pepe Parrilla, que fue el presidente que un poco lo avaló y que realmente siguió los pasos, porque él estaba en la junta directiva de Pepe Parrilla, pues siguió los pasos, insisto, que fue cuando empezaron a realizarse aquellas conferencias con lo más granado de la intelectualidad española de aquellos años. Estimado Jorge, en los 150 estaba Román Rodríguez. Yo recuerdo ver a Román Rodríguez, estuve además como periodista cubriendo ese momento, ese acto, y recuerdo además que estaba él como presidente durante todos esos años. Son 14 años como presidente. Suelen combinarse, no suelen estar tantos años los presidentes. Es verdad que su mejor etapa fueron los primeros, sobre todo los primeros 8 o 9 años. Después, como todo, pues ya... Sí, claro. Por eso muchas veces no es muy bueno que la gente esté tantos años en el poder, pero en este caso, desde aquí queremos darle el sentido pésame, ya como Lancelot Medio, a todos sus familiares, porque hoy, insisto, se encontraba muerto en su casa familiar Enrique González Cruz a la edad de 54 años. Bueno, y vamos a otro tema, el islote de la Fermina. Gloria, ¿qué te parece? Me parece pues estupendo. El hecho de que ya se haya desatascado, que ya vaya a empezar la próxima semana las obras. Es verdad que los centros turísticos ya tenían la encomienda por parte del Cabildo y había ha hecho ya todos los preparativos para empezar lo antes posible, pero no tenía la licencia para poder empezar las obras ya en firme, ¿no? A mí siempre me ha parecido que ese espacio es un centro turístico más, o por lo menos tiene toda la potencialidad para serlo. Además, un espacio que fue también diseñado por César Manrique, porque vio todo el potencial que tenía esa parte. Pero lo que más, creo que más significativo de todo esto es que cuando salen las cosas, las administraciones se unen para algo que es de interés general. Evidentemente ahí vemos cómo las cosas terminan saliendo y como quien se beneficia es toda la ciudadanía, no solamente aquellos partidos
o a aquellas personas que están ocupando el puesto de responsabilidad en ese momento. Que muchas veces pensamos que atacándonos unos a otros y quitándonos el protagonismo o bien esa competencia mal entendida nos quita a cada partido, ¿no? Aquí han ganado todos los partidos en los que han estado implicados y sobre todo ha ganado toda la ciudadanía. Es un modelo de cómo se debe gobernar, porque ese es para mí esa es la gestión por la que tiene que caminar Lanzarote y en general todo, ¿no? Ahora, Sergio, lo que habrá que ver es si finalmente, una vez que se haga esas obras y tenga un final feliz, luego haya una aceptación, no solo de los ciudadanos que acudan, también están muy enfocados sobre todo a los turistas como un centro de visita y además para todos estos cruceristas que pueden y visitan cada vez más, por cierto, Lanzarote. Sí, hay un monstruo de cruceros además ahí que está Hoy, generando, ¿no? Hoy es realmente impresionante la cantidad de gente que está ya más paseando ahora por esta zona, que no ha elegido irse a los centros turísticos, sino quedarse aquí en Arrecife, que no son pocos. Yo de esto, primero, como Gloria, me alegro que se lleguen a un acuerdo entre dos instituciones de diferente color político. No quiero verle nada electoral, no, por favor, es lo único que pido, que no empiecen a utilizar esto electoralmente, porque ya me los vuelo tanto de un lado como de otro. Y lo más importante, que no es eso, que lo usarán electoralmente y me parece muy bien, que sepan el fin, para qué lo quieren y que el jugo que se les saque sea positivo para la capital de la isla. Nada más que eso, nada más que eso. Recuerden que de César queda muy poco, es cierto lo que decía Gloria, en un principio fue César quien metió mano ahí, luego pasó a Morales, el arquitecto, que hizo también un buen trabajo, se lo encomendó, creo que era Juan Carlos Becerra a la época de turismo, no sé si... y después lo dejaron caer todo y quedó como quedó, quiero decir. No olvidemos el pasado, ¿no? Que a lo mejor vuelve a ocurrir lo mismo, que nos gastamos un dineral ahí y luego no le sacamos el jugo, que sí se lo puede sacar. Eso es una zona maravillosa. De pequeño seguramente Jorge que Fue la época de Adán Martín como presidente del gobierno de Canarias. Recuerdo que vino a la inauguración. Sí, es verdad. Bueno, eso se inauguró varias veces. Sí. Pero me acuerdo que estaba la alcaldesa, era Isabel Deni. Manuel Fajardo estaba también de viceconsejero de turismo, creo que. O era consejero de turismo. No me acuerdo. Ahora no recuerdo bien si era el consejero de turismo. Pero no, que, Juan Carlos. Juan Carlos inició el proyecto de recuperación, pero creo que fue el que lo ejecutó. No me quiero equivocar, pero creo que fue Manolo, sí fue Manolo, seguro, estoy convencido. Sí, ahora haciéndome... Lo digo para que no haya paseado por ahí, es una zona buenísima. Lo que sí es verdad que Juan Carlos Becerra fue el que empezó con la idea, fue el que encargó el proyecto inicialmente y después el que hizo el famoso puente, que fue muy criticado, por cierto. Sí, que creíamos que iba a ser un puente muy parecido al del Puente de las Bolas, que es lo que yo particularmente recuerdo que hubo una... Y luego apareció un puente de madera muy nórdico y tal, que nos generó mucha duda. Creyendo mucha gente que era para simplemente un puente que se hizo provisional, ¿no? Para pasar la carga y para que pudiera pasar. Hombre, particularmente claro que sí, yo y cualquiera, ¿no? Quiero decir, utilizar el material que se utiliza para el resto de puentes, ¿no? Que hay desde el charco de San Ginés hasta aquí, ¿no? Pero bueno, tenemos lo que tenemos y está donde está. Lo único que hay que pensar que es una zona que es fantástica para practicar deportes, que es fantástica para relajarse, que es un lugar además que tiene unas vistas estupendas, no sé si a la gente ha tenido oportunidad de ir. Yo recuerdo desde muy pequeño jugar con un barco que había allí, un barco precioso que la ignorancia hizo que alguno que otro lo quemara, un barco maravilloso, nunca debió abandonarse como se abandonó, pero digo que la historia de ese islote de la Fermina, que es como se llama realmente, de Doña Fermina, ese islote de la Fermina, después los que éramos jóvenes le fuimos cambiando por Islote del Amor, porque había mucha oscuridad y nos íbamos a besar por ahí, quien se fuera a besar, y le cambiamos ese nombre tan cursi, ¿no? Se llama Islote de la Fermina, ¿no? Y realmente ojalá no fracase. Aunque turísticamente es muy cursi, pero turísticamente seguramente vende más de cara al exterior Islote del Amor. Yo me imagino que usted nunca ha ido al Islote del Amor ni piensa ir tampoco ahora. En cualquier caso no lo iba a decir. Mira, ¿le puedo decir algo? No me vaya a defraudar. En vísperas electorales prohibiría hablar de estos temas, pero yo soy muy raro. Ya estamos, usted está, no, que va, usted todavía, siempre está en estamos vísperas electorales. No, que va. Y además los partidos lo están disimulando, que no se nota nada. Por lo mejor, oiga, mire, déjenlo eso ahí un par de años Jorge, más. sobre estos asuntos hablo una vez que las obras que se anuncian se hacen. Antes no. Ya, y menos sobre asuntos como este, que son ya la repetición vamos a hablar constante. De otro tema, porque a Miguel Ángel no le gusta este. Porque todo es filfa. Vamos a elegir otro tema que sea más interesante. Por cierto, hablando de turismo, el Ayuntamiento de Yaiza, Sergio, ha manejado de alguna manera a quien es Ita Santana, la hija de famoso restaurador
Salvador Santana que creara el bar Salvador, Sí, Casa Salvador. Casa Salvador, sí, Casa Salvador. Casa Salvador, porque antes los bares eran la casa de los propios. Los reconocimientos siempre son buenos y seguramente más que merecidos, y en este caso sí es así, ¿no? Está muy bien además que los ayuntamientos pues pongan empeño en reconocer al personal, sobre todo el trabajo de las personas, y en este caso que creo sabes que fue la que, justificado, por desgracia, hace unos años sufrió el brutal ataque, ella y su marido. Sí, me acuerdo perfectamente. El brutal ataque en su casa, ¿no? Cuando la robaron, le ataron, le pegaron, fue realmente... Fue horrible. Yo me alegro mucho porque personalmente tengo muchos recuerdos de Playa Blanca, de aquella época, cuando en la Playa Blanca, que solo existía la casa de Salvador y 4 casas más de pescadores. Tuve la suerte en aquel entonces de que mi padre pues veraneábamos allí, en la Casa Salvador. Estoy hablando de los años, en la Casa Salvador y en la casa de algunos pescadores que nos daban el garaje, poníamos colchones y ahí se quedaba en aquel entonces 11 hermanos que éramos. Y recuerdo mucho pues pasar muchas noches, sobre todo las mayores, pero vamos, en la Casa Salvador. De aquí nuestro reconocimiento, sin duda, a Ita y a su padre de alguna manera, porque de alguna manera también se está premiando a Salvador, que a pesar de que tenía un carácter difícil, pero era un hombre que sin duda fue el núcleo de desarrollo de Playa Blanca, que nada tiene que ver con la Playa Blanca de hoy, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Porque hay de todo en este tipo de crecimiento. Y lo que decía, hoy hay un crucero atracado, inmenso crucero, en el puerto de Arrecife, y una noticia que leía también en Lancelot, Gloria, es que ya están la cajonera, la famosa cajonera que va a ser precisamente el muelle de Playa Blanca. Sí, y además yo me alegro fundamentalmente por la cantidad de puestos de trabajo que va a traer eso y la riqueza que va a generar. Para mí este tipo de noticias, al menos para mí, esto es lo que me incitan a opinar, porque también estábamos viendo que el paro ha descendido, que hay más empleo. ¿Ha descendido en dónde? ¿En Canarias? Creo que sí, muy poquito. Porque en España ha aumentado en 20.000. Sí, no sé. Estaba por ahí ahora mismo. Creo, o por lo menos era muy poco. Y yo creo que el Desde tema... que entró el amigo Zapatero, siempre estoy con Zapatero, Pedro Sánchez ha tenido la mala suerte que en España ha crecido el paro. Que nada tiene que ver con él. Nada tiene que ver con él, pero oiga... Igual que la crisis cuando estaba Zapatero, que le pilló No, Zapatero por medio, pero Zapatero no sabía nada de nada. Son 20.000, vamos a ver. Bueno, aquí el en desempleo Canarias... registrado en España alcanza los 3.200.000 personas tras aumentar en 20.000, su mejor registro del 2014. Cuidado, que los septiembre son malísimos. Este no ha sido malo, ¿eh? Sí, bueno, de todas maneras eso es a nivel estatal. A nivel estatal, digo, porque Canarias, creo que ha bajado un pelín. Lo digamos de broma. Coincide que el mes de agosto, este año fue el peor mes de agosto de toda la historia, de la serie histórica, es decir... Oiga, es que llega el PSOE y tiene la mala suerte que bueno, le aumenta el paro. a lo que iba, que lo que nos olvidamos normalmente, que cuando el bienestar de una sociedad, la base fundamental es el empleo, para que las personas puedan tener lo suficiente para poder desarrollarse como personas. Mientras haya paro y haya desempleo, una sociedad ha fracasado, y es así. Y entonces todo lo que se haga en pos de la generación de empleo es la generación de riqueza para que las familias puedan vivir. Y esto muchas veces no lo decimos suficientemente. El otro día estaba yo comentando con Ana, no me acuerdo, las políticas que ha impulsado el Cabildo en el tema de empleo, aunque no tienen las competencias, es algo extraordinario. Yo creo que hasta no se ha valorado suficientemente el Cabildo cómo está trabajando en esa línea. Porque no tiene por qué hacerlo, no tiene por qué hacerlo. El Cabildo además da empleo a muchísima gente, es la gran empresa de toda Canarias, de toda Lanzarote. Afortunadamente da empleo a muchas familias. Si además incentivas el empleo, incentivas la emprendiduría e incentivas a las empresas para que se pueda crear riqueza, a mí me parece que es una línea acertadísima. Que a mí sí me preocupa que la gente, acuérdate de la época de la crisis, que todo estaba paralizado. Cuando apareció todo, la construcción cayó de... Tú sabes la cantidad de gente que estaba hecha polvo auténticamente, entre ellos muchos de nosotros, que no sabíamos lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, cuando esto empieza a ocurrir, a mí me parece una excelente noticia, siempre y cuando efectivamente todo ese desarrollo económico
no repercuta negativamente en lo que es la sostenibilidad nuestra. Este puerto tenía que haber arrancado precisamente en época de crisis, quiero decir que estamos aplaudiendo algo que tenía que haber estado hecho. Yo coincido contigo en muchas de las cosas que dices, pero este puerto tenía que haber estado ya casi concluso, porque es que los retrasos han sido realmente vergonzosos. Es lo que tenemos que recordar para que nos vuelva a repetir. ¿Por qué en Lanzarote estamos siempre? Nuestra, ¿eh? Sí, por eso, que es que vamos, porque que no en hay este caso no podemos echarle la culpa al gobierno de Canarias. No, yo no hablo digo, de la gestión y de la burocracia nuevamente, que parece siempre nos toca a los lanzaroteños. Y que hubo muchos años, Sergio, que no se pusieron de acuerdo. Porque si el ayuntamiento de Yaiza con el cabildo hubo cabreo, claro. siempre el cabreo de siempre, que si tú dices una cosa, yo digo la contraria, porque quien está en el cabildo no coincide quizás. Siempre hubo ese pleito volvemos estúpido. a lo mismo, es lo que ha pasado durante tantos años con el islote de Fermina. O sea, es una auténtica pena con el potencial que tiene Lanzarote, simplemente por eso, porque no haya habido esa altura que yo creo que se empieza a necesitar ya y que los partidos deben caminar hacia eso. Independientemente de que tengas posturas ideológicas diferentes, si hay cosas que son absolutamente comunes y objetivos generales que están por encima de las ideologías, ¿no? Y esos son uno de ellos, por ejemplo esto. Pues ese aparatito, esa herramienta que pone las cajoneas, que no es la primera vez que está aquí porque se utilizó también para el muelle de los Mármoles, entiendo además que el sistema que se va a utilizar es cargarlo de cemento aquí, en la zona de los Mármoles, y luego trasladarlo con el remolque hasta Playa Blanca, es decir, que va a estar un tiempito, porque los movimientos, el muelle que se va a hacer en Playa Blanca tiene sus dimensiones, y entre otras cosas porque creo que no hay lugar para cargar el cemento dentro de esa herramienta en la propia Playa Blanca. Por lo tanto, entiendo que los viajes serán continuos de norte, de centro. Pero como curiosidad, son 16 cajones, la media es de 36 metros de longitud, lo cual estamos hablando de casi para que nos entendamos, estamos hablando de un hotel de 4 plantas de altura y 33 metros de longitud y 19, si no me equivoco, de ancho. Es decir, son gigantescos. Son gigantes, claro que sí. Hombre, y claro, para que floten, porque hace por el principio de los barcos, ¿no? Que dejan un hueco para que pueda flotar y ser remolcado hasta Playa Blanca, que bueno, que esto en un remolcador lo puede hacer en 2 o 3 horas, dependiendo como esté también el tiempo. Bueno, pues estas son buenas noticias. La mala noticia dentro de lo que, en fin, ha llamado la atención es que hoy, pues, Lancelot Digital, pues acaba la noticia que se ha tenido que el Cabildo solicitar a Emerlán, en este caso, carpas hinchables, no sé si tenemos la fotografía, para poder meter en su interior a los menores inmigrantes que han llegado en patera en las últimas semanas. En concreto, hay ahora unos 50 menores no acompañados, inmigrantes, que no tienen posibilidades que no tenemos, porque es que habría que aclarar que ahora mismo Lanzarote pues no tiene un centro de acogida de menores para inmigrantes. Sí tenemos centro de acogida para menores de todo tipo, es decir, por los menores que viven aquí y tal. Pero de los que llegan en patera no tenemos. Y los que, claro, ¿por qué no los metemos en las 4 casas que hay? Porque es que no caben. Creo que hay metidos 6, pero los más pequeñitos, los más jóvenes, de entre 10, 12 años. Pero ya los mayores, pues se han tenido que meter porque se ha tenido que habilitar una casa que era de medio ambiente y se ha cedido al asunto social o a bienestar social para que la habilite para poder tenerla como residencia o como, en fin, como zona de acogida, ¿no? Es un asunto lo que pasa es que, claro, ya está, cuando nos habituamos a determinadas cosas nos parecen hasta naturales, pero es de una gravedad mayúscula, además en una isla minúscula como Lanzarote. Imaginemos, por ejemplo, cualquiera que haya estado en el extranjero, no digamos ya en Estados Unidos, los problemas que te ponen para entrar, para acceder al país, aparte de los cuestionarios que te hacen cuando vas incluso en el avión volando hacia Estados Unidos. Hay que decir una cosa. Esto va a seguir, todas las trazas indican eso, hay gente incluso hoy en día con las redes sociales, incluso gente desde Marruecos pide a la gente qué es lo que tiene que hacer para llegar, porque claro, ellos también están leyendo estas noticias allá en Marruecos y están viendo que hay cierta facilidad para acceder aquí, para llegar a Lanzarote, y además tienen el problema político y social que hay
ahí en Marruecos. Pregunta al margen retórica, no necesita respuesta. ¿Ustedes están viendo a la clase política en general, y no pongo sigla, preocupada, ocupada con este asunto en concreto? Porque yo no la estoy viendo. Yo creo que va a empezar ahora. Ya me dirás cuándo, porque yo no la estoy viendo. Hay que decir una cosa, aparte de estas personas que estamos viendo ahí, que han sido, pues eso, retenidas por las fuerzas policiales y tal, hay otra cosa. El sábado, por ejemplo, llegaba también otra patera, todavía no se sabe dónde está la gente que llegó. Sí, pero eso es una vergüenza, eso es una auténtica vergüenza. No, eso es la falta de funcionamiento del famoso CIBE y compañía. Mira, creo el CIBE, vamos, sí, ¿para qué tenemos un CIBE? Sí, eso y que aquí nadie... No está funcionando, pero vamos a ver, no, es que esto suelen ser incluso narcopateras. Las que llegan a ese lugar, si hacemos una estadística... Pero aunque no lo sea, si hacemos, pero aunque sea normal. Lo que no normal. se puede permitirla nadie. Nosotros no nos podemos permitir como isla. Primero, hay que velar por estas personas. Eso de primera, que para eso está el CIBE, por si acaso tuviera algún problema a la hora de llegar a una costa donde aquí hemos tenido muerte por no detectarlas a tiempo, porque han ido y el patrón, que suelen ser unos sinvergüenzas, que es lo que suelen hacer, suelen tirar al personal donde puede. Que esto no y está segundo, en la agenda política. Los partidos pero sí, la agenda política tiene que estar a hablar con la comandancia de la Guardia Civil y decirle, oiga usted, ¿a quién tiene usted aquí del CIBE? No hay nadie, pero es que nadie mueve ficha. Ningún partido se pronuncia. Es como si no existiera el problema. Y otra cosa, luego, si miramos al pasado, es decir, no es bueno estar comparando. Al pasado tuvimos situaciones infinitamente más críticas, que estas. A mí lo que me indigna ya no es tener, bueno, pues si tenemos carpas, pues mira, las tenemos. Hay gente que no tiene ni carpas, por eso son parches. No nos estamos centrando en que nadie critica lo del CIBE. Oiga, si tenemos un CIBE y nos ponemos a presumir del sistema de vigilancia integral el sistema de vigilancia, ¿por qué no funciona? ¿Por qué llega el otro día? Ayer llegó una a las salinas de ahí abajo, en las salinas de la Marquesa, las salinas del Risco. No la detectó. También llega a Arrieta, tampoco la detectó. La del otro día del sur tampoco la detectó. Pero bueno, ¿hay CIBE o no hay CIBE? Aquí, ¿dónde está la clase política para pedir explicaciones? Pero no sirve de nada. Perdón un momento, vamos a ir con el tema porque yo quería plantear después otro tema ya que es un problema de solidaridad que necesitamos Lanzarote con el resto, que tiene que tener el resto de las islas ahora para solventar el tema de los menores. Pero tenemos a Julián Blanco, él es un pequeño empresario de la isla de la Graciosa, tiene varios apartamentos turísticos explotándolo, junto con otros se han unido en una especie de asociación de empresarios en la Graciosa, porque están realmente molestos con la actitud que está manteniendo el gobierno de Canarias y las distintas instituciones con el problema que desde hace tiempo ya vive la isla de la Graciosa, también Famara en menor medida, pero sobre todo la isla de la Graciosa, y es que el gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo, está poniendo fuertes multas a todos aquellos que están explotando turísticamente esos apartamentos, como si fuera algo extraordinario. Yo no sé cuántos años, pero desde que yo tengo conocimiento, siempre han habido apartamentos turísticos en la isla de la Graciosa. Julián Blanco, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, Julián, antes de nada, ¿usted está en representación o han constituido ya una sociedad para representar a los empresarios de la Graciosa? Sí, bueno, en primer lugar, no hablo como empresario, sino en este caso como portavoz de los empresarios y propietarios que tienen alojamientos turísticos en La Graciosa, en la octava isla. No es asociación todavía, aunque queremos hacerla. Simplemente yo creo que por primera vez en mucho tiempo se han reunido muchos propietarios y vamos a hacer piña contra el gobierno de Canarias. Vamos a plantar cara porque últimamente están llegando, llevan años, pero más acentuadamente en los últimos meses, los propietarios y empresarios de la isla de la Graciosa, pues estamos siendo sancionados. El motivo de la sanción, estar abierto al público en general, sin autorización preceptiva y una serie de normas. Nosotros estamos en desacuerdo. Como usted bien ha dicho ahora mismo, es bien sabido que en la isla de la Graciosa se alquilan apartamentos turísticos desde hace muchísimos años. ¿Qué ocurre? Pues que nos quieren sancionar, pero ¿bajo qué normas? No tenemos ninguna norma. Nosotros lo que queremos es que se regule urgentemente, que cesen todas estas acciones, que escuchen
de una vez por todas las peticiones y que se identifiquen con el problema que ha sido creado por la dejación durante muchos años del Gobierno de Canarias, como así reflejan en las últimas sentencias, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias o el mismo Tribunal Supremo, que ha tachado de lamentable la gestión de la Administración del Gobierno de Canarias. Y queremos que nos regularicen, que nos digan cómo, que no nos den un folio en blanco diciendo esto son las normas, y es un folio en blanco, y después vengan a sancionarnos por no aprendérnoslas, cuando no hay nada que aprender. Don Julián, para entenderlo, nosotros ya de este medio de comunicación hace 8 o 9 meses ya denunciábamos esa actitud, esa situación anómala en la que se encuentran los empresarios y los pequeños propietarios de apartamentos de la isla de La Graciosa. Y es que tras la famosa ley del famoso decreto de vivienda vacacional, se creó un problema porque en La Graciosa hay un vacío legal. El vacío legal está en que, según nos ha contado aquí el propio alcalde de Teguise, Osvaldo Betancor, en que el PRU, el Plan de Rector de Uso y Gestión del archipiélago Chinijo, que incluye a la isla de La Graciosa y también parte del pueblo de Famara, pues no permite el uso turístico, es decir, no permite la actividad turística, ya no solo de hoteles o apartamentos, es que incluso se está en duda si cualquier negocio que tenga una vinculación turística, como un restaurante, podría incluso hasta tener problemas de legalidad. Y no se le ha querido buscar, desde aquí veníamos denunciando, tanto al Gobierno de Canarias como al Ayuntamiento de Teguise, de que había que darle una salida, porque los políticos en estos momentos lo que han hecho es mirar hacia otro lado, y hay que decirlo así de claro. Es verdad que no han sabido cómo encajar esa figura del PRU, que por cierto está anulado, para que la actividad se pueda ejercer, porque ustedes, insisto, han intentado regularizar la situación. Sí, exactamente, pero hay una ausencia de regulación legal o reglamentaria absoluta, con lo cual nos crea un desamparo absoluto. No nos dicen cómo, el gobierno hay una dejación absoluta. Usted lo ha explicado muy bien. Miran para otro lado en vez de afrontar el problema y saber que estamos haciendo una actividad que de todos es sabida, que es sostenible con la reserva de la biosfera, porque respetamos todo. Queremos que nos informe el medio ambiente, que la Consejería de Turismo, que nos digan lo que tenemos que hacer y cómo. Hacemos una actividad totalmente transparente. De hecho, tachaban de mala fe, en nuestro caso, de estar con alojamientos turísticos cuando declaramos impuestos, cuando hacemos todo. Y entonces, pues bueno, si esto se resume en una falta de regulación absoluta del Gobierno de Canarias ante un problema que sabemos que está ahí hace muchos años, que es el alquiler de apartamentos turísticos en La Graciosa, con la riqueza que damos a La Graciosa, porque ¿qué pretenden? Que cerremos, que no exista alojamientos, que se hunda la economía de La Graciosa con las graves consecuencias que esto puede ocasionar para sus habitantes, porque los alojamientos turísticos de todo, demandan todo el mundo demanda para poder visitar La Graciosa y dar vida ¿a quién? A restaurantes, alquiler de bicicletas, a escuelas de buceo, actividades acuáticas, supermercados, farmacias. Si nosotros cerramos con la riqueza que aportamos estos apartamentos, ¿de qué va a vivir la isla de La Graciosa? Vamos. Don Julián, ¿y es verdad que las multas pueden estar entre los 3.000 y 9.000 euros? Bueno, las multas están entre los 6.000 y 9.000, pero si eres bueno y te acoges a lo que ellos dicen, te lo rebajan a un 50%. Sí. Pero se lo rebajan un año y después otra vez le ponen otra al tiempo, ¿o cómo? Claro, me imagino que al no haber regularización y al no darnos esa oportunidad de estar totalmente desarrollando una actividad que es sostenible, que no hacemos daño a nadie y que queremos estar legales, pues me imagino que el año que viene, si les apetece, pues por febrero o marzo vuelven y nos ponen otra. Sí, pero claro. ¿La multa es superior a los beneficios que reciben ustedes por alquilarlo? Bueno, la multa en algunos será superior y en otros será inferior, pero vamos, eso no tiene nada que ver, porque no tiene por qué ir acorde una multa con los beneficios de explotación. Una multa es una sanción y esa sanción se aplica cuando te saltan las normativas. Nosotros no nos estamos acatando ninguna normativa, puesto que no hay.
pues... El problema es la ¿cuál falta el problema? del vacío legal que existe en la Isla de Graciosa de siempre. Hasta ahora nadie decía nada de que salieron sobre todo el decreto por el tema de Internet, de los alquileres por Internet, cuando surge el problema. Hasta ahora ese problema nunca había existido porque ni siquiera se planteaba. Lo cierto es que ahora hay un problema de un vacío legal que puede, no solo, insisto, no solo con los apartamentos, incluso se podría poner en duda cualquier actividad que se considere turística. De hecho, lo están haciendo. Pues Julián, estaremos atentos ya a ver si podemos tener a alguien representante de esa asociación en directo aquí, presencial, en los estudios de Lancelot Televisión. Muchas gracias y suerte. Nada, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de hacer, bueno, de dejarnos expresarnos y que nos oigan. Muchas gracias a ustedes por dejarnos este huequito dentro de su tiempo. Pues muchas gracias. El tema del Airbnb, de toda esta plataforma de alquiler vacacional, el problema que genera es que es un problema inabarcable, es muy complicado porque tiene muchas aristas, en unos sitios pues, puede venir bien, en otros peor, y es muy complicado, y en una zona turística como Canarias, es cierto que es complicado porque permitir apartamentos a lo mejor pues en la propia Playa Blanca, donde hay otros turísticos, pues puede haber competencia desleal, es lo que dicen al menos lo que es la oferta regulada, ¿no? la tradicional. Pero es cierto que poner puertas al campo es muy complicado. Y el gobierno de Canarias, la verdad, y tanto el gobierno central, no saben cómo tratar este problema para evitar que sea un problema cada vez más grave, ¿no? En ningún sitio se ha sabido dar con la tecla, pero sí que es verdad que tarde o temprano yo creo que eso se tendrá que ir regulando. Prácticamente como todo en la vida se va a ir regulando solo, entre comillas, por la demanda, efectivamente, poco a poco. Pero sí que es verdad que efectivamente si hay un vacío legal en función de qué norma está sancionando. Porque si hay, me imagino que lo que habrá es un vacío, es decir, habrá un montón de normas. la normativa del PRU, pero el PRU está ahora mismo anulado. Pero entonces toda esta gente ahora se tiene que gastar el dinero para recurrir a esas multas, porque evidentemente se tendrán que asociar. Y, ahora lo que han hecho es todo recurrir, nadie ha pagado nada. Porque efectivamente, todo el mundo ha recurrirán y cuando hay un vacío legal, entonces no puedes poner una ley, aplicar una ley y la otra no, cuando también hay mucha presión para que efectivamente los inspectores vayan a todos los establecimientos donde supuestamente no se está cumpliendo la ley. Pero claro, ¿de qué ley estamos hablando? Yo creo que en este momento lo que hay que resolver primero es toda la normativa y después se sanciona. No se puede poner primero, antes de que la herida... Yo creo que ahí, mañana vamos a tener aquí al consejero del Gobierno de Canarias de Turismo precisamente y le vamos a preguntar sobre este asunto, porque la verdad es que él lo ha intentado explicar de mil maneras, no es fácil, para nadie lo ha sido, no solo para Canarias, para ninguna comunidad, pero el tema concreto de la Graciosa y Famara es más difícil es todavía, más complicado porque no tiene sentido ninguno, porque la filosofía del propio decreto es para que exista en la Graciosa y exista en Famara, por ejemplo. Va a estar sin claro, alojamientos turísticos la Graciosa. Hay que regularlo, claro, pero lo que no habrá vas que a tener regularlo. nada. Pero el alquiler vacacional precisamente es en esa zona donde tiene que existir. Tiene más sentido. Ya no tenía tanto sentido para lo que dice el decreto, por ejemplo, en Puerto del Carmen, o en Playa Blanca, o en Costa Teguise. Pero siempre que vayas a regular algo, no todos salen contentos, ¿eh? No, pero siempre, hay Siempre va a haber un perjudicado pero o alguien que se cree perjudicado, aunque en realidad el perjudicado no sea él. demasiada polémica porque son intereses muy encontrados. Claro, Entonces, y estamos hablando de la Graciosa, es decir, ¿qué tipo de isla queremos? Ahora se le llama isla, ¿no? Porque el nuevo estatuto le llama isla. ¿Qué tipo de isla quiere? ¿Quién tiene razón? ¿Quién quiere una isla que digamos más controlada con menos turistas o quien quiere una isla con más turistas y más alojamientos turísticos? Pues yo creo que hay un punto medio en el que ¿Cuál queremos? Es lo que digo yo. ¿Qué intereses tiene este señor que ha hablado con nosotros? Pues su interés será a lo mejor cuanto más me dejen alquilar mejor porque más beneficios sacaré, ¿no? Pero es que no entendí bien el problema. Si él sabe que no hay ley, el problema es recurrirlo, No, hombre, el problema es que está tan claro como lo que yo he tratado de explicar. El problema es que en la Graciosa siempre ha habido apartamentos turísticos. Yo no sé si tú has ido alguna vez, yo he ido muchas veces, y a la Graciosa a quedarme en apartamento. Y se lo alquilaba pues a gente de allí, sobre todo a mucha gente de la propia isla de la Graciosa, que tenía su apartamento. Y ahora, ¿cuál es el problema? Ahora el problema estriba en que cuando nace estas plataformas, a todos estos apartamentos que ya existían, ahora se le están haciendo inspecciones, porque el PRU, que está anulado, precisamente está anulado en los tribunales, dice que la Graciosa
o el archipiélago chileno no puede haber actividad turística. Entonces, no ahora, tiene cuando se sentido. va a redactar lo que dice Echedey Eugenio y otra gente con cierto sentido común desde mi punto de vista, es que se va a regular, como tiene que hacer este tipo de cosas, y decir, pues se puede permitir este tipo de explotaciones dependiendo de que sea un máximo de tanto, que pueda ser tanto y tal. Y es lo que están pidiendo ellos, pero que se una regularice. regulación clara donde ellos puedan regularizar su porque negocio. es que si no es porque imposible. ahora, si lo que nosotros queremos es que no vaya que no hay ni un apartamento y que nadie pueda ir a la habitación, también es una opción. No, es eso una no, opción. no, pero digo que es lo que se quiere realmente. Aparte que se quiere, ya que tenemos anulado el PRU, pensemos bien qué es lo que queremos, porque luego nos ponemos a alzar la voz cuando vemos 14.000 coches allí. Pero Sí, por eso, es que alzamos la voz siempre Pero es que cuando yo creo- y luego pensamos yo además creo que esos de son- forma bondadosa, oye, y pobres gracioseros, ¿de qué van a vivir si les quitan los 14.000 coches? Sí, pero luego Sí, criticamos pero los esos son 14.000 coches. discursos de un lado ¿Qué para queremos? otro y siempre hay un término medio, Sergio. ¿Qué queremos? Todos queremos que la Graciosa tenga los apartamentos como siempre ha habido, queremos que esté regularizado, pero no queremos que haya 14.000 coches. En todo eso, somos seres humanos medianamente inteligentes que creo que nos podremos poner de acuerdo. Ni una cosa ni la otra. Porque esta isla está acostumbrada a ser muy maniquea. Y podemos tener todos una posición y todos llegar a lo que todos queremos dentro de un modelo de isla. Nadie está hablando de tener 14.000, pero ¿qué queremos? Que no haya absolutamente nada cuando siempre ha habido y cuando además la Graciosa es para disfrutarla. hombre, a ver, No sé, es que creo hay, yo, hay- ¿no? hay dos visiones que, claro, yo que voy como visitante me gustaría que solo el apartamento turístico que dejaran era el que yo me quedo, el resto que lo quiten, ¿no? Pero claro, esto es una visión poco pastoril, ¿no? De Digo, la que voy como situación. visitante me gustaría No, y bastante hubiera egoísta, nadie. Que no porque hubiera entonces nadie y solo- fuera yo nadie. solo. Claro, Claro. estamos en un mundo diferente y sobre todo hay que oír a los gracioseros. ¿Qué es lo que quieren los gracioseros? Y entre lo que quieren los gracioseros y lo que yo creo que se tiene que regular, porque evidentemente hay que cuidar la isla de la Graciosa, estamos en un espacio natural, Claro, es que nadie dice estamos que no. en un espacio muy pequeño y por lo tanto pues habría que regular lo que dice Sergio, el tema de los coches. Oiga, pues es razonable que ahí pueda haber, ahora mismo creo que son 200 coches, pues a lo mejor no haría falta, ahora que estamos hablando de hacer mucho más amables los sitios, de utilizar los coches eléctricos, del transporte público, pues a lo mejor en La Graciosa habría que empezar a idear cosas, pero vendérselas con cariño a los propios gracioseros y decirle, mire, pues esto es lo más conveniente de cara al futuro para ustedes, pero no una actitud paternalista que muchas veces tenemos los que estamos en posiciones en islas más mayores y tal. Yo recuerdo que, por ejemplo, el ejemplo lo pongo siempre, en el Gran Canaria y Tenerife, yo me acuerdo cuando mis amigos periodistas venían aquí, coño, y teníamos escasamente 2.000, 3.000 camas turísticas, y están cargándose la isla. Y yo decía, ¿cómo? Si no, se están cargando, y hay 2.000 camas turísticas. Digo, oye, ¿y cuánto tienes tú en el sur? Pues solo en la parte del sur tenían ellos 80. Digo, pero oye, y tú me vienes a mí a decir que yo no puedo tener 2.000 y tú tienes 80. Mira, yo tengo los zapatillas de Tórtola y tú tienes Adidas. Claro, es que es muy fácil Mira, para los yo- gran canarios, los médicos, que eran los que venían antes aquí, porque los pobres de Gran Canaria tampoco podían venir. Pues era muy bonito venir aquí, oye, encontrarse esto como una reserva de indios para ellos, A ver, ¿no? yo llegué- Pero ha cambiado las cosas, ¿no? Yo Y voy nosotros... a hacer un mea culpa como peninsular que me afinqué aquí, si hay un mea culpa que hacer. Y es, yo vengo aquí, a mí la isla de Lanzarote me encanta, cuando llego aquí que tendría la isla 60.000 habitantes, a mí me encantó y yo quería que nadie viniera más, evidentemente, pero yo sí, ¿verdad? Entonces aquí, ¿quién cierra la puerta? Tú eres el último ¿Quién que era? cierra la puerta. Efectivamente, yo fui la última que cerró la puerta. Eso ocurría incluso en la ¿Eh? época, en No, la época a de la- ver, de la inmigración pero a mí tampoco me fuertísima gustaba, extranjera, pero es que- los propios inmigrantes colombianos y tal, Claro. ya les molestaba, les empezaba a molestar que siguieran viniendo, precisamente cuando la época fuerte de las pateras, cuando venían muchísimas pateras, yo escuchaba a gente llegados de Colombia, de por ahí, ya molestos porque estaban llegando demasiada gente de fuera. Es decir, los que habían llegado anteayer ya les oye, molestaba peor que la- porque ya empezaban al a hacer amigo rivales Trump, presidente de los laborales. Estados Unidos, uno de los grandes votantes fue el voto de gente claro. que ya era inmigrante, pero que ya tenía los mismos Claro, derechos. Con esto sentado. no quiero decir que tienes razón, Sergio, en el sentido de que, vamos a ver, o sea, ¿qué modelo queremos? Claro que queremos todo, pero es que todos queremos vivir muy bien, todos queremos tener la casita y que nadie esté al lado nuestro, todos, somos unos grandes egoístas, por eso tenemos que regular las cosas, para que todo el mundo pueda disfrutarla de una manera ordenada, creo yo. Sobre todo hay que regular los espacios naturales. Los espacios naturales hay que regularlos, evidentemente que hay que regularlos. Y sobre todo espacios cortos. No quiere decir, Lanzarote soportaría 400.000 habitantes, claro que lo soportaría. Hay zonas del mundo que en menos territorio hay más habitantes. Pero ¿es lo que queremos? Pues yo creo que no. ¿Y yo creo ¿Alguien que ha no. hablado de, le han escuchado ustedes
que quiera 400.000 habitantes en Lanzarote. Es que no se lo escuchaba a nadie, ni al PP, ni a Somos, ni a Podemos, ni a Coalición Canaria, ni al PSOE, a nadie. Es que eso es un debate estéril porque es falso, nadie quiere eso. Por soportar, la isla de Manhattan es como el doble, más o menos es la Graciosa, geográficamente. Mira lo que soporta, como 7, 8 millones, claro. Pero obviamente no queremos tampoco ese disparate. Disparate digo, para no, porque no debe ser nuestro modelo, ni nunca lo ha sido, ¿no? Yo creo que hay que ir a lo razonable, a que Lanzarote pueda vivir bien. Yo soy de los que creo que ya Lanzarote ha llegado a un nivel de crecimiento bastante bueno, que lo que hay que hacer es renovar, lo que hay que hacer es modernizar y luego hacer infraestructura para que todos los que estamos aquí podamos estar más cómodos. Pero eso es el reto que yo creo que tenemos de cara al futuro. Vamos 2 minutos a publicidad y continuamos. Bueno, y una noticia que ha confirmado la agencia de noticias EFE es que Pedro Sánchez y también António Costa, que es el presidente de la República de Portugal, van a estar, en este caso, en la isla de Lanzarote, aprovechando los 20 años de la muerte de... No, en este caso de la recogida del premio Nobel. Ah, es verdad. La recogida del premio Nobel. Claro, que 20 años nos lleva el... Pues fíjate, no llevaba basta aquí con... el señor Saramago unos años. Sí. Y toda la gente me refiero a los medios nacionales, internacionales, el New York Times, Le Monde y compañía, le hacían entrevistas porque estaba aquí desterrado, precisamente salió huyendo de Portugal cuando el régimen político aquel en Portugal. Y algunos aquí ya estábamos diciendo que había que hacer un mínimo reconocimiento a este hombre que seguramente iba a ganar el premio Nobel. Al poco tiempo lo ganó y se le hizo un reconocimiento ya posteriori a burro muerto, decía el otro, se va a dar rabo, y se le dio aquí ese título de hijo predilecto, hijo adoptivo porque es de fuera, de Lanzarote. Lo que no sabía es que ya habían pasado 20 años, ¿cómo pasa el tiempo? Ciertamente, pero es verdad, debe andar por ahí los 20 años, efectivamente. 25 de la Reserva de la Biosfera. Que también ese ya lo recuerdo yo menos, pero bueno. 20 años, a él le dieron el título, yo recuerdo porque... El premio. Ah, el título no, el título sí. El título de premio Nobel, es lo que te está... Sí, se viene a recordar que en Oslo se recogió tal día como el sábado, creo que es. Sí, pero quería decir simplemente que él... 20 años A él se lo dieron, si no recuerdo mal... no sé si cuando lo recogió o cuando se le concedió. Cuando se le concedió, creo que fue en 2018. ¿Cómo va a ser eso? En 2018. Hace 20 años. En 1998. Es secundario, el año secundario. Sí, no, pero que son 20 años. Lo está sí, vale. O en 1999. Pero que lo llamativo es de su presencia. Porque él después también, el amigo Fidel Castro, en aquel entonces, yo te vi una foto le hizo un homenaje. No, yo te vi con Fidel y con le Saramago. hizo un homenaje Tú eras muy de Saramago y de Fidel, ¿no, Jorge? Sobre todo de Fidel. De Fidel, ¿verdad? A ver, yo creo que lo importante... Él acabó renunciando luego del comunismo de Fidel, recordarán, y un artículo que publicó creo que en El País, y acabó renunciando, me refiero, en los últimos años del régimen, todavía con Fidel Castro vivo, lógicamente, por los abusos del régimen que sobre había todo cuando cometido. hubo y acabó denunciando y homosexuales y acabó renunciando públicamente, me refiero. Pero lo que no somos conscientes es que viene a Lanzarote, que es una isla del Atlántico, por un motivo que es el recuerdo del premio Nobel, y viene el presidente del gobierno español y el primer ministro portugués. Es un acontecimiento. A ver, vamos. No, sí lo es, Miguel Ángel, por Dios, ¿por qué? Pues nada, Miguel Ángel, no lo es. Tendemos a quitarle importancia a algo que lo tiene. Mira, somos un pisquit, somos una caguita de mosca en el mapa. Hemos tenido a Saramago, hemos tenido a César, somos una isla. Mira, aquí ha venido Roeder, ha venido Aznar, ha venido Helmut Kohl, ha venido Felipe González. Es decir, sí, somos una isla pequeñita, pero hay que darle importancia que tiene. Esas imágenes se quedan. Es decir, oye, ha habido grandes mandatarios también, el que fue el de la perestroika. Sí, Gorbachev, pero se ha vino el rey de Jordania. Déjame decir que para mí, cada cual tiene el prisma que tiene. Para mí lo importante es que el señor Saramago sale huyendo del rey, cuando publica el Evangelio según Jesucristo, sale huyendo de su país. Pero era otro régimen que había allí. Que evidentemente, lo dije antes al principio, claro que era otro régimen no, sí, había otra sigla política. Pero cuando se exilia, cuando toma la decisión de venirse a Lanzarote, eso es lo importante. Lo demás, los aniversarios, como ahora el inminente el de César Manrique, que no va a estar nada politizado. En esa época ya no hablaremos más de Saramago. No hablaremos más de Saramago. Lo importante es que venga Pedro Sánchez, el presidente no electo. ¿Dónde colocas la casa de Saramago en el mapa internacional
sabiendo que se está reconociendo y recordando el premio Nobel. Hombre, Miguel Ángel, si no quieres lo reconocer eso, entonces de otra forma. Si no lo quieres reconocer, no podemos hacer nada. Se seguirá escribiendo. ¿Sabes? Ahí ya no podemos se hacer seguirá nada. escribiendo en la prensa internacional sobre el exilio de Saramago en Lanzarote y no se pondrá ni una línea, pero ni una, ni media, sobre la presencia esta que va a venir ahora de los políticos. ¿Crees que esto no va a porque salir? Sí, claro que saldrá. Entonces, no, porque es la inminencia. ¿Ya habrá alguna? Porque es la Pues ya inminencia, está. pero cuando pase un tiempo prudencial, de esto no se acordará nadie. Lo importante era que este señor tomó la decisión en su momento de venirse a Lanzarote. Miguel Ángel, que yo le admiro a usted por siempre llevar la contraria de todo, pero que no es llevar la contraria, es decir la verdad. Me parece que no esto tiene es mucho politiqueo, sentido. que es distinto. Nosotros Por cierto, hemos hablado que... con Pilar del Río, la última, su última mujer. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, acudirá este sábado a un homenaje que se realizará en Lanzarote al escritor José Saramago por los 20 años de su premio Nobel. La propia viuda de Saramago nos comentaba esta mañana cómo será el acto. Es una visita cordial, entrañable, a la casa de José Saramago, a Lanzarote, que para José Saramago fue su balsa de piedra, una balsa de piedra que tanto puede navegar hacia América Latina como a Europa o África. Entonces van a venir a hacer un acto de simbolismo, de encuentro de culturas y de encuentro de seres humanos que respetan la cultura. Todo lo demás es imprevisible, no es nada oficial, es un encuentro de dos personas que respetan la cultura y que nos representan a muchos ciudadanos. Está previsto también que al líder socialista le acompañe el primer ministro luso, Antonio Costa, en un acto póstumo de reconocimiento de la trayectoria del literato que vivió sus últimos años de vida en Lanzarote. Bueno, pues a pesar de lo que diga Miguel Ángel, yo creo que es una gran noticia para la isla de Lanzarote y también para lo que fue y lo que significó la figura del escritor José Saramago. Déjame decir solamente una cosa, por favor, que supongo que estará aquí muy bien agasajado por la Secretaría General, aunque fue enemiga de Pedro Sánchez en las elecciones primarias intramuros del PSOE. Recuerdas que Loli Corujo... Enemiga, no, adversaria. Adversaria, es igual. Apostó por la señora, por la andaluza, por la señora, ahora se me ha ido el nombre. Susana Díaz, eso no tiene nada que ver, obviamente, pelillos a la mar, y luego lo otro, pero es un chiste que no es mío, tengo que decirlo, porque ya está por ahí corriendo, que a ver si, como hay mucho libro ahí en la casa de Saramago, lógicamente, era un escritor, y además un escritor de altura, pues a ver si se va a ocurrir a alguno de los políticos que están por ahí copiar a alguno de ellos, digo, porque ha tenido alguna pues manía. Si copian a Saramago está bien, porque sería copiar algo muy interesante. Bueno, ¿y qué más tenemos hoy por aquí? Pues ya queda poco en lo que es la isla de Lanzarote, pero en Cataluña ayer se vivieron momentos tensos. Es verdad que algunos han querido quitarle hierro. Sí, bueno, es bueno quitarle hierro a las cosas, sí. Pero es cierto que al final yo creo que al menos toda la prensa del Estado español, Sergio ha criticado duramente, en este caso, la intervención del presidente de la Generalitat. Sí, hombre, muy poco acertado, es decir, apoyando los CDR de una manera grotesca y luego intentando enmendar la plana, solucionar la metedura de pata diciendo no, los CDRs que no vayan encapuchados, es decir, una chorrada, con perdón, como la Copa Pino esta mañana. Este señor es un pelele, es un hombre, un enviado de Podemos, dice, realmente Barcelona o Cataluña es una cosa, a mí una vergüenza, me da vergüenza. Por cierto, déjame felicitar a la Policía Nacional, hoy es su santo, el Día de los Santos Ángeles Custodios. Felicidades a la Policía Nacional, felicidades a la Guardia Civil, realmente porque hace un año creo que tuvieron una actuación, ellos cumplían órdenes de un gobierno y ahora se está haciendo política bastante sucia por parte de este gobierno que en vez de gobernar a los catalanes se está dedicando a hacer esto, propaganda, una propaganda bastante triste. Ellos esperaban una celebración de un 1 de octubre diferente y a las imágenes de ayer lo que realmente están, mira, porque es muy respetable ser independentista, pero aquellos que pudieran estar respetando la necesidad de que ellos sean independientes están perdiendo el respeto hacia esas personas por ese tipo de actos, por ese tipo de imágenes que son patéticas. Ahí es cuando estaban tratando de entrar en el Parlamento. Es una pena. En el Parlamento de Cataluña, en este caso, tuvieron que los mozos de escuadra, que la verdad que están en una posición complicadísima. Es que usted tiene que ser mozo de escuadra sabiendo, por un lado, que sus jefes le están diciendo que no hagan mucho porque en fin, que son catalanes y que son los que ellos están por el tema de la independencia. Pero por otro lado, ellos están ahí para la seguridad, son los responsables de la seguridad ciudadana, son los mozos de escuadra. Y por lo tanto, están en una esquizofrenia realmente peligrosa,
peligrosa, porque no sabe si se quedan cortas o se pasan, y al final, pues el otro día invadieron también la subdelegación del Estado en Gerona. Bueno, el Parlamento entraron en el tren, en el AVE, de una manera grotesca, como quisieron, con los mozos de escuadra. La verdad que es una situación muy complicada, viendo imágenes como se les dejaba pasar, porque realmente no se podían enfrentar, porque yo no sé la sorda. No, y después tú sabes que tuvieron problemas, porque una de las cosas por lo que se quiso reconciliar el señor Torra con los más radicales del independentismo fue porque 2 o 3 días antes, en una manifestación, hubo cargas policiales de los mozos de escuadra contra esos independentistas. Estamos hablando antes de premios Nobel y compañía. ¿Tú conociste, o casi conociste, Jorge, tuviste que más o menos estar por aquella fecha, es decir, Barcelona? Fue ciertamente la vanguardia, la ciudad más vanguardista de España en su momento, los 70. Estaba aquí cuando lo del boom latinoamericano, estaban en Barcelona todos los grandes escritores, los Vargas Llosa, los García Márquez, toda esa gente estaba allí, todavía con Franco vivo, ya eran los estertores del franquismo, los 70 y tantos, y era, a pesar de que estaba todavía con el franquismo, era una ciudad absolutamente vanguardista. Yo esta Barcelona lo reconozco por la redundancia, casi no la reconozco. Mira, a día de hoy, hace justo un año, estaba en Barcelona, porque estuve en el 1O. Sí, sí, bueno, no sé. Estaba en el 1 de octubre. Y luego, como al día siguiente estuve en casi todas, me las gocé casi todas. Las favorables y las contrarias, las de los fachas también. Y sobre todo en la Plaza San Jaume, que sabes que está enfrente del Parlamento y el Ayuntamiento, y allí se producían, a según qué hora y según qué día, manifestaciones a favor y en contra de la independencia. Pero quiero decir que esa Barcelona, yo no pude salir al día siguiente, por eso digo que el día 2, tal día como hoy, me quedé todavía en Barcelona, porque hubo una huelga general, no había taxi, era casi imposible llegar al aeropuerto, y llegué milagrosamente ya por la noche. Pero sí tengo que decir que esa Barcelona, que está ahora, que algunos llaman onanista o nacionalista, que se mira al ombligo constantemente, esa mitad de Barcelona, me perdí el partido, por cierto, Barcelona-Las Palmas, porque no nos dejaron entrar, sabes que se jugó sin público, y acabé luego en la casa de una compañera que estuvo aquí trabajando, una periodista que estuvo trabajando aquí en Lanzarote, y es otra que como yo no entiende la situación actual, es decir, porque ella ya lleva muchos años allí y entiende que la Barcelona que ella conoció al principio ya no existe. Esa Barcelona que era abierta, ahora ha involucionado y está solamente, digo, la mitad al menos de esa... Es que puede pasar. No, está pasando. La división, la guerra civilista que se está produciendo es evidente. Pero cuando además un presidente como este señor, el nazi digo porque tiene un discurso nazi, pero... bueno, el nazi Torra le dicen, bueno, le dicen en plan broma, pero bueno, porque escribió... Hombre, que dice que los españoles son... todo lo que ha dicho más o menos es un funcionamiento nazi. Bueno, vale. Y esta persona no puede ser que seas al mismo tiempo estés gobernando y estés llamando a la revolución y a cargarte el sistema, como está haciendo de hecho, que están en estas manifestaciones que estamos viendo. Creo que cuando hay asalto a las instituciones. En el fondo él no se ve ni como presidente, como sabe que es un presidente impuesto por el propio... Sí, por accidente, pero de todas maneras el problema catalán es complejo, tiene muchas aristas y tampoco podemos simplificarlo, ¿no? Este tipo de cosas no se pueden simplificar. No se simplifica, Jorge. De hecho, el independentista, que los hay, de Esquerra Republicana, no es favorable a esos actos, no es favorable para nada a esos actos de violencia, porque si algo ha demostrado el nacionalismo y el independentismo catalán, todo hay que decirlo, es que se han salido 1 millón de personas a la calle y se ha hecho de manera pacífica. Y eso es lo que defienden la Esquerra Republicana y una parte importante de la antigua Convergencia y Unión. Pero es verdad que esto tiene después un peligro, y el peligro es el que estaba comentando antes Sergio, que desde el propio presidente tendría que ser la persona que efectivamente condenara lo que no... Llamar a la cordura, y sobre todo a no asaltar las instituciones. Y condenara de manera clara y firme a todos estos violentos que están de alguna manera perjudicando al propio movimiento independentista, que yo creo que es una metedura de pata. Yo he vivido 6 años en Cataluña, si hay gente con sentido común son los catalanes, y yo ya no me reconozco muchas veces lo que estoy viendo. ¿Por qué? Porque el sectarismo muchas veces provoca que uno pierda los conceptos. Yo sobre todo este tema que estamos viendo en Cataluña, mi reflexión es la siguiente, porque cuando ves esas imágenes con esa agresividad y esa violencia, mi pregunta es, ¿de dónde y hacia quién sale tanto odio? Claro. O sea,
¿Qué es lo que ha ¿Quién pasado? lo ha creado? ¿Qué es lo que ha pasado para que toda esa gente que se ve ahí no tenga otra cosa que odiar? Porque es lo único que hace. Es decir, no lo comprendo, es decir, no, ¿qué sentido tiene su vida? Machacar, condenar, insultar, como vi el otro día a Inés Arrimadas, que da vergüenza ajena, y sobre todo que más de la mitad de los catalanes, no lo olvidemos, son más de la mitad de los catalanes los que no son independentistas. Esto hay que decirlo. ¿Cómo es posible? Sí, a nivel numérico sí, no a nivel de escaños. Entonces, ¿cómo es posible? ¿De dónde está saliendo tanto odio? ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad? Además son gente joven, algunos también son personas mayores. Cada vez son más gente joven. Sí, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ocurre? Tanto daño les ha hecho España, no han tenido libertad jamás esa gente. Por favor. Esto es algo que está... Hemos sido tan malos todos. Ha sido un odio y ese odio es el que me preocupa. La burguesía catalana era colaboracionista con el régimen franquista, entre otras cosas, como lo fue también han tenido que estar muy machacados. Porque Franco, por mucha tontería, fue listo y premió más que ninguna, tanto a esas dos regiones. Pero en cualquier caso, el sentimiento catalanista existe y es evidente, y todo el mundo lo sabe, y el que ha viajado por ahí lo sabe, y el problema de la independencia es verdad que hasta hace escasamente 10 años no era ni el 20 y tantos % de la población, eran gente que pedían mayor autonomía, mayor autogobierno, pero no la independencia, que ahora sí se han sumado, porque ha habido, sobre todo a partir de Artur Mas, que Artur Mas era más españolista que ninguno de ellos, pues resulta que se ha complicado todo hasta un punto que ahora lo peor para mí es que estas cosas ya no tienen retorno, es decir, se ha ido y ahora se ha puesto a la gente, claro, porque se ha puesto a la gente a 100 y ahora es muy difícil ponerlo. El punto de no retorno como los aviones. El punto de no retorno. Una velocidad y es muy complicado. Y el Partido Socialista tampoco lo tiene muy complicado porque, oiga, por un lado, ¿sabe? El PSC ha sido casi más catalanista, más, no voy a decir independentista, pero sí que ha sido más nacionalista incluso. El PSC tradicional. El de ahora a lo mejor es otra cosa. Con el señor el Calvito, no me acuerdo ahora el nombre. El pequeñito, que es el actual máximo mandatario del PSC allí, pero ha sido en épocas atrás mucho más catalanista o nacionalista que muchos partidos incluso nacionalistas, es decir. Bueno, allí sobre todo era el PSUC también, del Partido Comunista Español. Pues que está allí, claro que algo español o catalán. algo están haciendo mal allí, que en el resto de sitios no se está haciendo. Es que tampoco podemos... Bueno, un halo romántico. De romántico no tienen nada. O sea, realmente es ahora mismo la región de España más difícil ahora mismo para que todos podamos ir a avanzar. Ahora mismo, como tú has dicho, están involucionando. De todas maneras, es una pena. Lo que no sabemos nadie todavía es cuál es la política del Partido Socialista, que es el que está gobernando, porque cuando estaba el PT sabíamos cuál era su política, que era la de dejar hacer y dejar pasar, y ahora con el Partido Socialista, pues no... Quien sí se ha manifestado de una forma, hay que ser honesto en estas cosas, porque ha sido así, yo también esa parte la viví, ha sido Ciudadanos, que nació precisamente allí y que nació por este conflicto. Y que fue la más votada. Y que fue la más votada, pero bueno... a costa del PP. Pero en cualquier caso, lo que quiero decir es que el problema es tan grave que el Partido Socialista se está notando que tampoco tiene soluciones, trató de quitar tensión, estuvo bien. Está un problema de... Porque ¿qué soluciones va a dar un partido que es reo precisamente de esta misma fuerza? Estamos en el primer aniversario. A mí lo que yo espero del PP y de Ciudadanos es lo mismo que hizo el PSOE en su día con el Partido Popular, es ser solidario, y no lo está haciendo. Están pidiendo el 155 de forma brutal. Hay que también saber el momento, es decir, Pedro Sánchez tiene un gobierno débil, no aproveches y hagas políticas como hace Casado y como hace el de Ciudadanos, es decir, aprovechando el 1 de octubre para darle leña a Pedro Sánchez. Hombre, seamos sosegados y recordemos que Pedro Sánchez, que creo que es el que estaba en hace un año, ¿no?, también estuvo a la altura del Partido Socialista, dijo sí al 155. Hombre, no aprovechemos la situación porque no estamos para bromas tampoco, ¿eh? Bueno, el que lo está pidiendo creo que es Ciudadanos, ¿eh? Y PP también. Ya Pablo Casado ya ha también. pedido el 155. Bueno. Y el PSOE no se pronuncia sobre El eso. PSOE no ha dicho absolutamente, se lo Sin preguntamos embargo, el sábado. El año pasado sí quiso, ¿no? Sí quiso, sí, pero Bueno, que no cree que el momento se aplique ahora. Ahora la situación Ahora fue por una generaría más desobediencia clara a Pero se lo preguntamos el sábado que viene aquí. Pero bueno, en cualquier caso, insisto, la situación no es nada fácil, ni para uno ni para otro, y yo espero que insisto, que haya alguien que pueda buscar, pero va a ser muy difícil porque ya... Tiene que templarse mucho los No, ánimos porque y... ya
El tema es que esto ha venido de arriba abajo, pero ahora, es decir, el independentismo se ha creado de arriba, se ha, digamos, es un movimiento de ricos sobre pobres, una región rica sobre que no pero tiene es cierto que ahora ya si existe una base social muy y hay importante. gente que se cree que es algo de izquierda, pero bueno. Y el que no lo es de izquierda. niegue es que no conoce Cataluña. Gloria Pues Artiles, esperemos no nos que se tenemos que ir. solucione por todos los catalanes y por el resto. Sobre todo porque los catalanes, el 90%, No quieren eso. no me equivoco, podrán ser independentistas unos y otros no, la mitad sí y la mitad no, pero en el fondo son gente con mucho sentido común. Jorge, cuídate mucho, nos vemos. Don Sergio, Hasta la muchas próxima. gracias. Miguel Ángel, Hasta el jueves. Javier. yo sé que a usted no le gusta ni nada de los actos oficiales, le iba a decir que si quería ir a algo, pero... Dígame dónde hay para ir para otro lado. A ver, digo avíseme. porque hoy creo que también, que se me había olvidado, Sí. hoy se abre para todo el pueblo de Lanzarote la casa del Taro de Taíche, de César Manrique. Ah, yo todavía no estaba. 50 años de la primera piedra. Cuando se construyó, ¿no? Eso es, sí, cuando César empezó ordenó a poner ahí, a sí, construirse. 50 años. Pues ya saben, hoy creo que a partir de las 8 puede ser. 8, sí, hay un cóctel, puede entrar el que quiera. Miguel Ángel, tú que eras muy dado a ir a la fundación, pues podías ir también, ¿no? No he ido nunca, pero bueno. No he ido tampoco Tuve nunca. la invitación Pero del ¿a dónde ha ido programa tú? en vida, pero no he ido. Nos vamos, buenas tardes.